Hola a todos, ¿están listos para descubrir la increíble historia de un héroe del fútbol argentino? En este video les presentaremos a Scaloni, el técnico que llevó a Argentina a ganar la Copa del Mundo, pero su camino hacia el éxito no fue fácil. Al principio era considerado un entrenador interino e inexperto, pero pronto se convirtió en la gran adoración del pueblo argentino. ¿Te gustaría conocer la historia de uno de los grandes entrenadores del fútbol mundial? Pues sigue viendo este video, porque te voy a contar cómo Lionel Scaloni pasó de ser un humilde agricultor de Paguato a ser una leyenda del Deportivo de La Coruña y del fútbol argentino. Esta es una historia que te va a sorprender y emocionar, así es que no te lo pierdas hasta el final y dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas de todo lo referente al deporte rey. Lionel Scaloni nació el 16 de mayo de 1978 en Pujato, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Su origen fue muy humilde, de padres agricultor llamado Ángel Scaloni, y su madre María era ama de casa. Sin embargo, su padre, además de ser agricultor, también fue un futbolista local y deseaba vivir su sueño en el fútbol a través de sus hijos, especialmente de su hijo Lionel, quien siempre contó con el apoyo de su hermano Mauro en todos los equipos. Debido a su humilde comienzo en la vida, Lionel Scaloni es una persona muy sencilla y humilde, siempre respetando a los demás. Desde pequeño, Lionel mostró su pasión por el fútbol y su talento como jugador. Jugaba en el Club Sportivo Matienzo, el equipo de Pujato, donde aún hoy se pueden ver murales en honor a la leyenda argentina Scaloni. Su hermano Mauro era su mejor amigo y compañero en todos los equipos. Su hermano Luis era su rival y lo desafiaba constantemente. Y su hermano Carlos era su apoyo y lo animaba desde las gradas. Lionel empezó a jugar fútbol desde muy joven y pronto se destacó por su velocidad, regate y disparo. Su sueño era jugar en la selección argentina y representar a su país con orgullo. Para lograrlo, tuvo que superar muchos obstáculos y sacrificios. Su familia vivía en una casa humilde con su patio trasero, donde jugaba al fútbol todos los días. A veces tenía que dormir en el campo o en el garaje cuando no tenían dónde quedarse. Su padre, Ángel, trabajaba duro para mantenerlos y les daba lo poco que podía. Lionel también tuvo que enfrentarse al prejuicio por ser pobre y por ser hijo de inmigrantes italianos. Muchos lo miraban con desprecio o con indiferencia, pero él no se dejaba intimidar ni rendirse. Siempre demostraba su amor por el fútbol y su respeto por los demás. Su gran oportunidad llegó cuando tenía 16 años y debutó con el Newell's Old Boys, uno de los equipos más importantes de Argentina. Allí conoció al entrenador José Pekerman, quien lo vio jugar contra Estudiantes de La Plata y quedó impresionado por su calidad. Disputó solo 12 partidos, ya que Estudiantes de La Plata lo buscó. Scaloni siguió avanzando en su carrera en Estudiantes y se ganó el cariño de la afición a pesar de su juventud, lo que lo llevó a ser considerado por José Pekerman el entrenador de la selección sub-20 de Argentina. Destacó de manera fantástica con un gol impresionante que le anotó a la favorita del torneo, Brasil. Este gol despertó el interés de muchos equipos europeos en Scaloni, quien ya era campeón del mundo con Argentina, su primer gran logro en su carrera. Luego fue convocado para el Torneo de Esperanza, donde una vez más se proclamó campeón al vencer en la final a Francia. A partir de ese momento, Scaloni despertó mucho interés no solo de los equipos europeos, sino también del Deportivo de La Coruña, que fue el indicado para llevarlo al viejo continente. En España, Lionel Scaloni se convirtió en una leyenda como jugador del Deportivo. Fue uno de los jugadores más importantes en la historia del club, desempeñándose como volante por derecha. Se destacaba por su potente disparo de larga distancia. Sin embargo, en aquel entonces, el entrenador, considerado por muchos como el mejor en la historia del club, dejó el Deportivo. En ese mismo año, Scaloni también decidió marcharse. Se iba una leyenda y un jugador histórico del club. Un dato curioso sobre Scaloni es que odiaba volar en avión debido a un incidente de aterrizaje forzoso que vivió después del Mundial Sub-20 con Argentina. Desde entonces, su padre era quien lo llevaba en coche a todos los partidos fuera de casa, al menos dentro de España. Scaloni estuvo presente en el debut de Messi con la selección argentina, donde el joven talento fue expulsado y fue testigo de cómo Scaloni lo defendía. Fue en ese momento cuando Scaloni lo consideró para formar parte del equipo argentino en el Mundial de 2006, bajo la dirección de Pekerman, quien ya dirigía la selección mayor. Sin embargo, Lionel solo disputó un partido en los octavos de final contra México, junto al mítico Rodríguez, y este sería su último partido con la selección argentina. A partir de ese momento, su carrera no alcanzó mayores éxitos.
pasando por varios equipos como el Huesca y el Racing de Santander, hasta llegar al Mallorca, donde se encontró con Lionel Messi en la Copa del Rey. Estas dos figuras luego tendrían una gran conexión y serían amadas por el país argentino. El final de su carrera lo pasó en Italia, jugando 5 temporadas en la Lazio y finalmente retirándose en el Atalanta. Sin embargo, antes de retirarse, Scaloni ya tenía claro que quería convertirse en director técnico. Su primer trabajo fue en las divisiones juveniles del Mallorca y luego se unió al cuerpo técnico de Sampaoli en el Sevilla, convirtiéndose en una persona de confianza. Tanto así que Sampaoli lo llevó consigo cuando fue convocado para dirigir la selección mayor de Argentina. Scaloni llegó con cierta controversia, ya que mantuvo el cargo hasta el Mundial de Rusia, el cual resultó ser un fracaso al clasificar como segundo del grupo y ser eliminado en los octavos de final por Francia. Hubo fuertes discusiones internas y los jugadores realizaron un golpe de estado para sacar a Sampaoli. Así comenzó el camino de Lionel Scaloni como entrenador, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera. En una entrevista mencionó que uno de sus sueños era dirigir al Deportivo La Coruña, el club que lo vio brillar como jugador. Después de cumplir su sueño de dirigir al Deportivo La Coruña, Lionel Scaloni fue seleccionado para dirigir a la selección sub-20 en un entorno amistoso. Junto a Pablo y Mario Walter Samuel, lograron una victoria en el torneo al vencer a Rusia en la final. Esto llevó a la Asociación de Fútbol Argentino a nombrarlo como entrenador interino mientras buscaban a otro entrenador. A pesar de las críticas por su falta de experiencia, Scaloni demostró un estilo equilibrado y sólido al frente de Argentina en 6 partidos amistosos. Implementó una presión alta y realizó cambios generacionales al dar la oportunidad a jugadores jóvenes y dejar fuera a los más experimentados. La selección lucía renovada y mostraba una cara distinta. El equipo logró avanzar de ronda en la Copa América, venciendo a Venezuela y enfrentándose a Brasil en las semifinales. Aunque perdieron por 2-0, mostraron un desempeño destacado y tuvieron más ocasiones de gol que Brasil. Scaloni realizó varios cambios en el equipo titular en busca de una alineación fija. A pesar de la derrota, Scaloni fue ratificado como entrenador después de la Copa América, gracias al respaldo de los jugadores que confiaban en él. Así comienza la gran hazaña de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina. El equipo dirigido por Scaloni tuvo un desempeño sólido en las eliminatorias previas a la Copa América 2021, sin perder ningún partido. Sin embargo, durante el torneo, se convirtió en una leyenda al liderar a la selección argentina hacia la consagración. El equipo mostró un rendimiento impresionante, sin conocer la derrota en todo el torneo. La presencia de Emiliano Martínez en la portería y Rodrigo de Paul en el mediocampo, junto a Lionel Messi como líder transformado, fue algunos de los elementos claves en la renovada base del equipo. Scaloni comprendió la importancia de tener un líder y fue fundamental en la transformación de Messi en la selección. En la final de la Copa América, Argentina venció a Brasil, poniendo fin a años de sequía y logrando el tan ansiado título. Scaloni cerró muchas bocas y generó ilusión en el pueblo argentino. Sin embargo, el siguiente objetivo era alcanzar el siguiente nivel. Con este éxito en la Copa América y la ilusión renovada, Scaloni se prepara para el siguiente reto, la tan ansiada Copa del Mundo. En un comienzo decepcionante en la Copa, Argentina sufrió una derrota ante Arabia amenazando su clasificación y el récord invicto de Scaloni. Sin embargo, el entrenador demostró su capacidad estratégica al hacer cambios claves en el equipo. Argentina logró clasificar a los octavos de final y Scaloni varió las alineaciones en cada partido, mostrando su habilidad como estratega. En la gran final contra Francia, Argentina dominó el juego y demostró carácter y habilidad. Aunque el partido se fue a tiempo extra y a penales, Scaloni mostró liderazgo y Argentina se proclamó campeón del mundo, estallando en llanto Scaloni al darse cuenta de lo que había logrado, representando todos los obstáculos superados. Se convirtió en una leyenda argentina y uno de los entrenadores más jóvenes en ganar una Copa del Mundo. Y así, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta increíble historia de Lionel Scaloni, el técnico que llevó a Argentina a ganar la Copa del Mundo, un hombre humilde que se convirtió en un verdadero héroe y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia llena de emociones y sorpresas. Recuerden suscribirse a nuestro canal, El Once Ideal, y darle like para no perderse ninguno de nuestros contenidos del Deporte Rey. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!